Vamos a terminar de hacer lo que es el ejercicio de Power BI. Entonces, por ende, les solicito que abran el archivo de Power BI que ustedes estaban construyendo, en el que quedamos, en el que hicimos ya el trabajo sobre las tablas, en el cual hicimos la separación en columnas de los datos que nosotros necesitábamos para hacer los diferentes cálculos. Entonces, les pido por favor que abran ese archivo. A ver, veamos. Ya que es lo que hicimos la clase anterior, en la cual realizamos la separación de lo que era separamos, ¿no es cierto?, el tipo de semestre, el año, el país y el continente, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es a proceder a darle los nombres. En este caso vamos a poner el nombre aquí. Le damos doble clic sobre la celda y le colocamos el nombre. En este caso voy a colocar año, enter. Actualiza el nombre. Este es el país. Damos doble clic sobre el título. Y esto de acá es del continente. Damos doble clic sobre el mismo. Continente. Entonces, como pueden observar, hemos hecho esto la clase anterior y en cuanto a lo que son lo que es la tabla de datos, hicimos lo que es cambiar, que estaba aquí el nombre de columna 1, columna 2, a poner el nombre del encabezado que pertenece. Ahora, lo que vamos a ver es la siguiente fase de Power BI que hace referencia a lo que es el Data Modeling. Y si bien es cierto, nosotros vimos acá las etapas del Power BI, en la cual era la de Get Data, en la cual hicimos la importación de datos, la de preparación de datos, en la cual hicimos la separación, ¿no es cierto?, de los datos que necesitábamos separar. Viene la parte de modelado que vamos a ver este momento, luego la parte de visualización de datos y por último la parte de reportería. Entonces, la herramienta Power BI nosotros tenemos este botón de aquí que nos muestra el modelado de datos. ¿Esto qué nos quiere decir? Mejor dicho, la parte del modelado nos muestra las diferentes tablas que nosotros tenemos cargadas aquí al Power BI. Si pueden ver, aquí nos muestra la tabla de datos y la tabla de productos, en la cual tienen un campo en común, que es el tipo de producto. ¿Sí ven? Pero le hago más grande. Hay tipo de producto en la tabla de datos y hay un tipo de producto en la tabla de productos. Mediante este campo existe una relación con esta tabla, ¿sí? Power BI le coloca automáticamente esta relación al ver un tipo de campo igual. Entonces, mediante esta relación, este diagrama entidad de relación entre las dos tablas, Power BI puede hacer los cálculos diferentes. Entonces, vamos a ver un poco del concepto de lo que es esto del modeling. Ya, aquí les explico un poco qué son las relaciones de las tablas. Una de las funciones principales del modelado de datos es generar las relaciones entre las tablas.
o más específico entre sus campos. Existen distintas formas de relacionar y asimismo varios propósitos para hacerlo. Vamos a ver un ejemplo en común. Aquí está como les mostraba, ¿no es cierto?, en las tablas, que hay un campo en común, por ejemplo, el elemento, en donde están los nombres de estos elementos, y en la tabla 2 igual. Entonces, mediante Profe, esto, ¿sí? pero buenas noches. Es que estábamos en una capacitación, o sea, en una charla de inglés que nos habían dado y no sé si tal vez pasó lista. Sí, me recuerda al final de la clase para poderle agregar. Ya, gracias. Listo. Pues, como les explicaba, existe un campo en común que nos sirve para relacionar dos tablas y de esta manera poder realizar cálculos entre estas dos tablas. Para nosotros poder hacer cálculos dentro de Power BI utilizamos el editor DAX, que este editor DAX podemos entender como un instante, como el equivalente a realizar una fórmula en Excel. Los DAX son expresiones que nos permiten hacer desde operaciones sencillas como sumas, divisiones, etcétera, hasta más complejas como operaciones y cálculos para múltiples propósitos. Si bien es cierto, nosotros utilizábamos en Excel funciones para realizar un determinado cálculo, dentro de Power BI se le conoce como DAX. Sí, a esto hace referencia. No siempre será necesario utilizar DAX, esto debido a que Power BI en automático nos genera operaciones o también llamadas medidas, entre las cuales tenemos las siguientes. Tenemos medidas implícitas y medidas explícitas. En la práctica les explico cuál es la diferencia entre las dos. Las medidas implícitas solo son eh, campos en visualizaciones que no generan operaciones, y las medidas explícitas nosotros las generamos utilizando DAX. Asimismo, para crear DAX es importante conocer la diferencia entre hacerlo con las funciones de nueva medida o nueva columna. Vamos a la parte práctica. Vamos a la parte de aquí, al botoncito de aquí que nos dice informes. Es aquí en donde nosotros vamos a construir las tablas, tal como hacíamos las tablas dinámicas, y también vamos a agregar los gráficos. Vamos a construir nuestra primera tabla en la cual va a tener el campo de tipo de producto y la suma de los ingresos. ¿Cómo hacemos eso? Dentro de estas herramientas de aquí de visualizaciones tenemos una que se llama tabla. Le damos clic sobre tabla y ya nos muestra para poder editarle. En esta sección de acá es en donde vamos a arrastrar los campos que implican el cálculo de la información que vamos a poner en esta tabla. Entonces, dentro de esta sección de columna vamos a arrastrar el campo de tipo de producto. Ponemos aquí tipo de producto, lo arrastramos y me muestra el tipo de producto. Y quiere que me muestre los ingresos por tipo de producto. Arrastro el campo de ingresos a la misma sección. Y Power BI automáticamente me hace el cálculo de los ingresos por tipo de producto. Ustedes pueden ver en TV, tiene este cálculo, en tablets tal, en música tal. Y de esta forma nosotros vamos armando la reportería. ¿Sí? Voy a armar otra tabla. Hago el mismo proceso, ¿no es cierto? Le doy clic sobre tabla. Me da ya la parte en donde puedo yo empezar a agregar mis campos. Y esta tabla me va a mostrar los tipos de productos, tipo de producto, y me va a mostrar la categoría de producto. Pero la categoría está en mi otra tabla, ¿sí ven? Yo le arrastro y me muestra. Tengo el tipo de producto que es accesorio y pertenece a la categoría de dispositivos, ¿sí? Ya. ¿Cómo Power BI sabe qué producto pertenece a qué categoría? Porque existe esta relación entre las dos tablas. ¿Sí ven? Porque existe esta relación. Si es que no existiera esta relación, no se podría hacer no se podría mostrar esta información de aquí. Vamos a ingresar otro campo, otra tabla. Esta tabla 3 me va a mostrar lo que es la categoría, los ingresos por categoría. Entonces acá voy a colocar la categoría del producto. No, primero voy a agregar una tabla. Agrego una tabla. Para agregar la tabla, siempre tenemos que dar clic aquí en la parte blanca, afuera. Porque si estamos aquí, por ejemplo, editando la misma y yo quiero agregar una tabla, no me va a permitir. ¿Sí ven? Entonces, primero doy clic afuera
Y ahí sí me permite agregar. Le doy clic en tabla. Estamos aquí para poderle ya configurar. Esta tabla me va a mostrar los ingresos por categoría. Entonces, arrastro yo la categoría de productos, columna, ¿sí? Y me va a mostrar los ingresos por categoría. Como pueden observar ustedes, me muestra la cantidad de ingresos por categoría. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que no existiera esta relación entre las dos tablas? Voy a eliminarle ahorita a propósito para que vean lo que pasa. Eliminar la relación, ¿sí? Son dos tablas sueltas que no tienen ninguna relación en este momento. Me voy a mi parte de reportería y si ven, primeramente el gráfico que hicimos anteriormente que me mostraba el tipo de producto por categoría ya me dio un error. Y también me dio un error en esta tabla que muestra los ingresos por categoría. Porque yo en mi tabla de productos tengo de categoría y en mi tabla de datos tengo los ingresos. Entonces, si ven, me muestra números iguales y esto está mal hecho el cálculo. Entonces, por eso es que es muy importante esto del diagrama entidad-relación entre las dos tablas. Para volver a colocar la relación entre las dos, simplemente arrastro el campo sobre el campo que yo quiero. Y se generó nuevamente la relación. Me voy a ver mis datos y están ya correctos nuevamente. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta tal vez hasta aquí? La categoría de dónde le cogió Inge para el segundo, la segunda tabla, tipo de producto y la categoría de producto. Ya. Vamos a ver cómo está la configuración. El tipo de producto le cogí de la tabla de el tipo de producto le cogí de la tabla de datos y la categoría de producto le cogí de la tabla productos. Tabla producto. Ya, ¿alguna consulta tal vez? ¿Está ahí? ¿Si le están siguiendo con sus archivos? Ahí, profe, la verdad, se me demora en abrir la aplicación y me quedé recién, bueno, estoy recién cambiando los nombres. Lo voy a ir siguiendo para igualarlo luego cuando sube el video. Ya. Y recuerden que esta práctica de aquí son los 15 puntos del examen. Entonces, como va a quedar grabada la sesión, ustedes van a tener este fin de semana para igualarse y no haya ningún problema, ¿sí? Ya, entonces Gracias. voy a continuar. Entonces hemos hecho estas tres tablas, ¿no es cierto? Y hasta aquí vamos a guardar la primera parte del proyecto, ¿sí? Entonces vamos a archivo, guardar como, y ya tiene el nombre, bueno, yo tengo colocado este nombre, pero voy a ponerle aquí práctica 1. Práctica 1 y guardar. Inge, y eso automáticamente se graba ya. Sí, se graba. Eso ya Ya, queda grabado, eso de ahí. sí. Entonces, ahorita como ya guardé hasta donde tenía, ya puedo hacer cualquier cambio. Pero al final, cuando ya terminamos de hacer la práctica número 2, le vamos a guardar con otro nombre, entonces ahí sí ya no se modifica lo que estamos guardando ahorita, ¿sí? Ya, ahorita me decía, le guardamos con el mismo nombre. Puede guardarle con el mismo nombre o agrégale como práctica 1. Ya, entonces ahorita ya lo guardaron como práctica 1, ¿no es cierto? Ahora vamos a guardarle nuevamente con otro nombre para que no influya nada en la primera parte, ¿sí? Archivo, guardar como, le voy a poner ya el nombre de práctica 2 para empezar a trabajar. Es decir, nosotros como insumo de entrega vamos a tener dos archivos de Power BI que ustedes van a subir. Guardar. Ya, entonces ahora sí, estoy seguro de que mi práctica número 1 está guardada y sobre la 2 voy a empezar a trabajar ahorita. Es que yo ya le tenía, digamos, como práctica 1. Ah, ya. Entonces usted simplemente ponga archivo, guardar, ¿no es cierto? Se guarda hasta donde estamos nosotros. Ya, entonces ya tiene guardada esa parte que usted le colocó como práctica 1. Entonces ahora vamos a archivo, guardar nuevamente, guardar como y va a colocarle otro nombre. Y se va a generar un nuevo archivo. Ya ahí. Ya. Entonces así lo tenemos que hacer.
Entonces, vamos a la parte de la práctica 2, que es en donde vamos a aplicar lo que vimos anteriormente, el concepto de DAX, en donde vamos a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces voy a proceder a eliminar estas tablas de aquí. Esto ya es de la práctica 2. Eliminar, eliminar y eliminar. Ya, estamos con esta parte igual vacía. Vamos a hacer, ver el proceso, cómo se realizan los cálculos dentro de Power BI. Para motivo de ejemplo, vamos a hacer el cálculo de la utilidad. ¿Cómo se hace el cálculo de una utilidad? Haciendo una resta de los ingresos menos los gastos. Entonces, voy a proceder a hacer el cálculo. Primero, agrego una tabla. Quiero que me muestre los ingresos por país primero. Quiero que me muestre, mejor dicho, el cálculo que voy a hacer, que me muestre por país. Entonces, ¿cuál es el primer campo que voy a arrastrar? País. ¿Ok? Me muestra. Luego, voy a arrastrar el campo de los ingresos. Me muestra correctamente. Y ahora voy a arrastrar el campo de los gastos. Tenemos acá. Y tenemos aquí la primera tabla. A ver, déjeme cambiarla acá. Ya. Entonces, como pueden ustedes observar, Power BI me hizo el cálculo de la suma de los ingresos por país automáticamente, ¿sí ven? Hizo automáticamente el cálculo. Estas medidas que estamos viendo aquí es lo que hacía referencia a la parte conceptual de que son las medidas implícitas, ¿sí? Las que ya vienen generadas con la data inicial. Pero una de las mejores prácticas que nosotros podemos hacer en Power BI para hacer cálculos es generar medidas explícitas. ¿Cómo genero yo una medida explícita? Tengo que venir acá al Power BI y si bien es cierto, ya tengo este dato, pero es un dato que viene del origen de la información y yo quiero utilizar un dato calculado y no lo que, digamos, los datos que tal vez por AOV podemos modificar si se daña la información. Entonces, voy a agregar una medida que haría referencia a la medida explícita. Para agregar una nueva medida, me voy a mi tabla, me coloco sobre la tabla y en la parte derecha me salen unos 3 puntitos. Le doy clic ahí y me dice agregar una nueva medida. ¿Ok? A esta medida le voy a colocar el nombre de total ingresos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta medida? Va a realizar la operación de suma de los ingresos. Entonces, utilizo la función sum. Como ustedes pueden ver, Power BI nos da las ayudas y nosotros para poder ingresar a las ayudas de Power BI, escribimos las iniciales de lo que estamos viendo hacer. Eso voy a hacer una suma, escribo sum, presiono la tecla y me va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en este caso voy a hacer la suma de lo que son los ingresos. Enter. No, le escojo, ¿no es cierto? Le escojo ingresos y presiono Tab. Y luego presiono Enter. Y como pueden ver ustedes, me generó esta nueva medida. Esta nueva medida le voy a arrastrar también aquí mi campo de columnas. Y me muestra aquí. ¿Sí ven? Es la misma cantidad que yo tengo aquí, es la misma cantidad que tengo acá. Simplemente que esta es una medida explícita y esta es una medida implícita. Entonces, es con esto que nosotros debemos trabajar. Por ende, voy a quitar la parte inicial de los ingresos que hicimos anteriormente y me quedaría solo con mi medida explícita que acabo de hacer el cálculo en este momento. Le quito y ya tengo esa información. Ahora, voy a agregar una nueva medida explícita que me va a calcular igualmente la sumatoria de los gastos por país. Hago lo mismo, ¿no es cierto? Me voy a mi tabla de datos y escojo agregar una nueva medida. A esta medida le voy a poner el nombre de total gastos. Listo. Igualmente tengo que utilizar la función de suma. Escribo sum, tecla tab y voy a escoger los gastos.
y presiono nuevamente y Enter. Me generó la nueva medida. ¿Sí? Simplemente yo la arrastro o solamente con dar el check aquí ya me agrega. Check, ya me agregó. Entonces, como pueden ver, tengo la misma cantidad aquí que la misma cantidad acá. Esta es la medida implícita y esta la explícita. Vamos a utilizar esta, por ende voy a quitarle esta que le agregamos inicialmente. Solo agregué ahorita a motivo de ejemplo nada más, pero que ustedes puedan captar la diferencia de lo que es una medida implícita con explícita, ¿sí? Entonces le quito esto y me quedo con mis datos calculados. Entonces, ahora sí, como son datos calculados, son medidas que no afectarán a la data inicial. Puedo realizar ahorita el cálculo de la utilidad. Igualmente, para calcular la utilidad, voy a agregar una nueva medida. Me voy aquí a mi tabla de datos, agregar nueva medida y le voy a poner aquí el nombre de utilidad. Listo. Entonces, para calcular la utilidad, hay que hacer una resta del total de ingresos menos el total de gastos. Empiezo a escribir total y ya me da. Si ven, ya de una me encuentra las medidas explícitas que yo creé. Entonces, sería el total de ingresos. Me coloco sobre total de ingresos y presiono la tecla Tab. Escribo el operador que sería menos total de gastos. Tecla Tab y Enter. Y ya me generó la nueva medida con el valor calculado de la utilidad. ¿Cómo le agrego igualmente aquí a mi tabla? Le doy el check o le arrastraba acá directamente. Como pueden ver ustedes, ya me calculó directamente la utilidad. ¿Sí? Ahora también vamos a hacer el cálculo del margen. ¿Cómo calculamos el margen? Realizando una división entre la utilidad y los ingresos. Igualmente, me voy a mi tabla de datos, 3 puntitos, nueva medida. Este le voy a colocar el nombre de margen. Ok. Para calcular el margen, la operación es realizar una división entre la utilidad y los ingresos. Entonces, comienzo a escribir utilidad, ya me sale aquí la medida, me coloco sobre lo que yo quiero usar. Ven, con los cursores me estoy moviendo y me coloco sobre la medida que voy a usar y presiono la tecla Tab. Listo, sería utilidad dividido para el total de ingresos. Total, letra Tab y Enter. En este momento me acaba de crear la medida denominada margen. La voy a arrastrar acá y listo. Me creó el margen, pero yo quiero que el margen se me vea en porcentaje. Si ven que está seleccionado mi nuevo margen que creé, me voy a la parte de acá y escojo que me muestre en porcentaje. Le doy clic ahí y automáticamente me muestra el margen de ganancia en medidas de porcentaje. Ahora, esta es una forma de realizar divisiones dentro de Power BI y en este momento les voy a explicar cuál es la otra forma. Le voy a quitar de aquí el margen, voy a eliminar esta medida. Ok, y voy a empezar de nuevo. Esta es la otra forma de realizar divisiones. Me voy aquí a mi tabla de datos, 3 puntitos, agregar una nueva medida. Voy a colocarle el nombre igualmente. Podemos utilizar la función que se llama divide. Divide, ¿sí ven? Aparece la función, presiono la tecla Tab, me va mostrando qué es lo que tengo que hacer. Dice que le muestre el numerador. El numerador en este caso es la utilidad. Se escribo utilidad. Me coloco sobre la medida. No, perdón. Y dice que le muestre el denominador. El denominador sería los ingresos. Por lo tanto, escribo total ingresos. Tecla Tab.
Me solicita alguna información alternativa en el caso de que exista un error en el cálculo. En este caso tendríamos que dejarle 0, nada más. Le damos clic. Me creó la nueva medida, me realizó el cálculo, arrastro a mi tabla y ahí está. Le coloco que se vea en porcentajes y ahí está. Si ven, da lo mismo. Me muestra las mismas cantidades de la forma que hicimos anteriormente o utilizando la función de divide. Me realiza el mismo cálculo, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí tal vez? Bueno, yo me quedé Perdón, en el principio para... Sí, me decía Marco. Ah, no digo, me quedé en el principio de esta tabla, no, ya no pude alcanzar a hacer igual. Ah, ya. Bueno, entonces, perdón. Francisco, dígame. Si le repite la última parte, porque me perdí un poquito en la última parte. Del cálculo del margen, Sí, sí, exacto. ya. Voy a volver a eliminar el margen y la medida de margen también. Aquí. Y vamos a dejarle de la parte más fácil, no utilizando la función, sino simplemente el slash que hace la división igualmente. ¿Voy a eliminar el modelo? Sí. Voy a hacer el cálculo de margen nuevamente. Me voy a mi tabla de datos, agregar una nueva medida y le voy a colocar el nombre. Margen. Para calcular el margen divido utilidad sobre ingresos. Entonces escribo aquí utilidad, me pongo sobre la medida dividido para el total de ingresos. Ingresos. Enter. Y ya me realiza el cálculo. Puedo hacerlo, puedo ponerle aquí en mi tabla, arrastrándolo acá, o simplemente dándole check en el cuadrito. Y ya me agregó. Y quiero que esta medida me muestre en porcentajes. Y ahí estamos. ¿Sí? Como pueden ver, las funciones para realizar los cálculos son muy simples. Como decir, quiero que me divida esto sobre lo de acá. O quiero que me realice una sumatoria de este campo, una sumatoria de este campo, como lo venimos haciendo, ¿sí? Ya, hemos hecho el cálculo de la utilidad y el margen por país, ¿sí? Un ratito más. Ya. Ahora yo quiero que me muestre los mismos cálculos, pero ya no quiero que me muestre por país, sino que me muestre por continente. Es muy fácil hacerlo. Si ya hicimos nosotros nuestros primeros cálculos, simplemente le doy clic sobre la tabla, control C, control V, y ya tengo aquí una nueva tabla. Esta nueva tabla yo quiero que me muestre el margen, la utilidad y el margen, pero no por países, sino que me muestre por continente. Le doy clic sobre la tabla que le copié y aquí está, si ven, el mismo cálculo que hicimos, que digo los mismos campos que arrastramos. Le quito el país y le arrastro al continente. Aquí está. Y me muestra los mismos cálculos, pero ahora por continente. Y ya está otra tabla. Si ven, así de fácil. Ahora yo quiero que me muestre el mismo cálculo de la utilidad y el margen, pero por tipo de producto. Hago lo mismo, copio mi tabla, control C, control V, voy a colocarle por acá, será más pequeña. Si ven que cada vez que, digamos, yo me coloco en esta tabla, me muestra la configuración de esta, me pongo la de acá, me muestra la configuración de la de acá y me pongo sobre esta, puedo realizar cualquier otra configuración. Entonces aquí quiero que me muestre por tipo de producto, le borro el país, ¿y qué campo de estos de acá tendría que arrastrar?
para que me muestre esos cálculos por tipo de producto. A ver, Iván, ¿qué campo tendría que arrastrar yo acá para que me muestre la utilidad y el margen por tipo de producto? El producto. Correcto. Tengo un campo que se llama tipo de producto. Entonces simplemente le arrastro esto acá. Y ya. Me muestra el margen de utilidad y la utilidad y el margen por tipo de producto. Y eso es todo, ¿sí? Entonces, ya tenemos estas tres tablitas. Voy a hacer un poco más pequeño. Esta es tabla de aquí. Y esto de acá. Voy a colocarle ahí. Esto es todos los cálculos que vamos a hacer para este ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a la parte gráfica. Simplemente agregar ya los gráficos para que se vea de manera dinámica la información. Esto es incluso mucho más fácil que hacer estos cálculos. Lo que vamos a hacer primero es agregar unas tarjetas que se llaman. En la primera tarjeta vamos a mostrar la utilidad total y en la otra tarjeta vamos a mostrar lo que es el margen. ¿Cómo lo hago? Me voy a mis herramientas de aquí y escojo tarjeta. ¿Sí ven? Igualmente, tal cual como las tablas, me da un espacio de trabajo. ¿Qué voy a visualizar en esta tarjeta? Me dice que va a visualizar la utilidad total. ¿Tengo hecho ese cálculo de la utilidad? Sí. Simplemente lo arrastro a la sección de configuración de ese tipo de gráfico. Y listo. Me muestra la utilidad total. Si ven, en una tarjetita. Y ahí está. Ahora dice que agregue otra tarjeta, pero que me muestre el margen. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí a mis herramientas, simplemente escojo tarjeta. Recuerde siempre dar clic en la parte blanca para agregar otra herramienta. Tarjeta, y esta tarjeta me tiene que mostrar el margen. ¿Qué campo de acá arrastraría yo a esta sección? Para que me muestre el margen. El margen, lo que necesitamos saber. Lo que hicimos del cálculo, ¿no es cierto? Está aquí, margen. Y listo, me muestra el margen. Ahí está. Ya tenemos nuestros dos primeros gráficos, uno que me muestra total de utilidad y el otro que me muestra el margen. ¿Sí? Ahora vamos también a insertar un gráfico de barras en el cual vamos a ver la siguiente información. Si ven, depende del gráfico, nos pide también bastante información más. En el campo, en la parte de las tarjetas, solo me pedía qué es lo que quiero visualizar. Pero ya cuando son códigos de barras, ya me pide mucha más información. Si ven, piden qué va a verse en el eje de las X, en el de las Y, las leyendas y qué información vamos a mostrar. Entonces, en este gráfico de barras, vamos a ver el año. Vamos a colocar el año tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. ¿Correcto? Si ven, ya me va graficando. Y vamos a ver en leyendas, vamos a colocar el continente. Vamos a hacer continente aquí. En leyendas. Y si ven cómo ya me va mostrando las leyendas y me va formando por colores los continentes, porque yo en leyenda le puse los continentes, si ven, Oceanía, Europa, Asia. Y me va a mostrar también el margen. El margen lo colocaría aquí en información sobre la herramienta, le coloco el margen. Ahí está. Y ese sería todo nuestro cálculo. Como ustedes pueden ver, tenemos los años, las divisiones de los continentes por el color y nos va mostrando el margen, ¿sí? El margen de ganancia. Este sería nuestro gráfico de barras. Vamos a agregar un gráfico de pastel.
Igualmente lo de clic afuera. Vamos a coger el gráfico de pastel. Le colocamos por aquí. Y este gráfico de pastel lo que va a mostrar son el total de utilidad por continente. Por ende, yo en leyendas tendría que arrastrar el continente. Leyendas, continentes. Y en valores, el total de utilidad. Y listo. Como pueden ver ustedes, me muestra un gráfico de pastel, la utilidad por continente. ¿Sí ven? Y por último, vamos a agregar un gráfico conocido como el Tree Map. A ver, déjenme hacer esto más pequeñito. Y vamos a agregar este gráfico que se llama Tree Map. Y este gráfico nos va a mostrar igualmente el total de utilidad por países. Por ende, en mi parte de categorías, de grupos o categorías, yo tendría que arrastrar aquí el país. Y en valores tendría que arrastrar la utilidad. Y como pueden ver, este mapa me va mostrando la utilidad que ha tenido cada país y la grafica desde el cuadro más grande hasta el cuadro más pequeño, dependiendo de la cantidad de utilidad que ha tenido cada uno, ¿sí? Ahora, si es que yo le quito al país y quiero que me muestre por continente, va a ser mucho más claro, ¿no es cierto? O sea, ahí está, si ven, el más grande ha sido América, que tiene este índice de utilidad, siguiendo por Asia, luego Europa, luego África, y al final este pequeñito Oceanía. Entonces, si ven, todos los gráficos dependen de qué es lo que quiera visualizar, pero le vamos a dejar que me muestre por país mismo. Ahora estoy en categorías país y me muestra de esa manera. Ahí está. Entonces, yo cuando le doy clic, por ejemplo, sobre solamente Estados Unidos, todos los gráficos se filtran automáticamente y me muestra solo la información de Estados Unidos. Tanto en las tablas de acá, en el cual calculé la utilidad del margen por continente, por tipo de producto, y acá por país, se cambia, al igual que todos los gráficos que agregamos. Y no hay la necesidad de estarlos conectando entre sí para que muestren esta información dinámica, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el plus y la diferencia entre lo que es Excel, además de que nosotros en Power BI vemos datos en streaming, es decir, datos que se están pasando en el momento. Entonces, digamos, hagamos el otro ejemplo. Quiero que acá solo filtro por esto. Si ven, todo se actualiza. Toda la información se actualiza. ¿Sí ven? De esta manera se va filtrando toda la información. ¿Alguna consulta tal vez en esto de los gráficos? ¿Sí está claro de cómo agregar los gráficos o les repito alguna parte? Perdón, Sí, Francisco, dígame. yo tengo bueno, no sé si en el sistema, cuando trabajo en el sistema, la computadora se vuelve muy lenta. Desde que descargué el programa, está lentísimo todo el sistema. Cuando hago las tablas, me voy retrasando, está muy lento. No sé si está normal, no sé. Sí, Power BI sí consume recursos de la computadora, pero, o sea, no tanto, es como abrir un Excel. Pero no hay no hay mayor problema. Porque digo, para mí se vuelve, está lentísimo, lentísimo. Me quedé en las tablas, ¿verdad? Mis coordenadas. Claro. Está Bueno, hasta aquí nada más llega la práctica. No vamos a seguir avanzando más en lo que tenía previsto para Power BI, sino solamente hasta ahí. Lo que hemos visto es importar datos, realizar cálculos, modificar columnas, celdas, esta parte de hacer los cálculos de utilidad margen y agregar los gráficos. Nada más de esto vamos a ver, ¿sí? Vamos a quedar hasta ahí en todo lo que se refiere a la materia. Entonces, no hay ninguna duda, ¿no es cierto?, acerca de cómo agregar esto de aquí. Ustedes viendo tal vez el video en diferido lo pueden ir siguiendo paso a paso como lo he ido explicando y
y no habría ningún problema. Listo, y solo una pregunta. Claro. Para el tema del examen, toda la teoría. Sí, pero más va a ir teoría del segundo interciclo, porque el primero ya no iría mucho. Vamos a ver, Ya. por ejemplo, la parte teórica de lo que era, qué es un CRM, qué era un ERP, qué es el Big Data, qué es el Business Intelligence, y esa información que vimos al segundo interciclo. Ya. Ujú. Solamente son 10 preguntas de opción múltiple y con eso estaríamos todos. Y la tarea que nos subiría para este de aquí, Este ejercicio que vale 15 puntos al examen directo y la tarea final de Excel que vale 10 puntos al examen directo, ¿sí? Ya. Ese sería todo. Muchas gracias. Nada, Marco. Listo, estimados estudiantes. Entonces, eso sería todo en cuanto a la materia de informática empresarial. En realidad hemos logrado abarcar todo el sílabo. Espero que haya sido de su agrado estas clases. En realidad han sido un grupo muy bueno, las clases muy dinámicas en el desarrollo de esta asignatura. En realidad esta es la última clase ya que vamos a tener porque la próxima semana ya empiezan exámenes y se termina el ciclo. Listo, de igual manera, muchas gracias a usted. Profe, buenas noches. No sé si tomó lista al inicio, yo me conecté casi a las 8:30, 8:20. Ya, este momento ya le agrego a la lista. A mí también, profe. Gracias, Y profe. la clase Debe anterior de también estar. me conecté, pero tampoco había llegado a tiempo y no me olvidé de decirle que estaba en clase. No hay problema, ya le registro igualmente. Jennifer, ¿no? Igual, gracias. Yo igual, profe. Estuvimos en la reunión de inglés. Por Ya. eso la atraso. No se preocupe, Wilson Francisco Intimilla, Estudillo, profe. Intimilla, ¿y más? Igual, profe. Isabel González. González. Alia Villa también, profe. Villa. Alia Emily Villa. Chica también, profe. Muchísimas gracias, profe. Una buena noche para todos. Una buena Hasta noche. luego. Hasta luego. Profe, también Henry Oleas. Gracias, profe. Hasta luego. Tolerancia, hasta luego. Oleas, ¿quién más? Gracias, profe. Yo también, profe. Carmen Campoverde. Campo Verde. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Una buena noche. Gracias, ingeniero, por todo. Gracias a Hasta el ustedes. examen. Hasta Lizano.